Muy buenas a todos, soy Nando Domínguez de omnispain.com y autor de Ufología Histórica de Zamora. Nos encontramos en Zamora en estos momentos en una charla que va a impartir Sixto Paz desde Perú, un conferenciante muy conocido en el mundo de la ufología que recorre todo el mundo dando conferencias, y nos encontramos aquí en una conferencia sobre el contacto extraterrestre y sobre la actualidad en el mundo de la ufología. Nos encontramos en un centro de arte súper chulo donde tenemos una exposición de diferentes objetos volantes no identificados, alienígenas, extraterrestres. La verdad que es una exposición bastante chula y creo que es un sitio que merece la pena difundir un poquito el fenómeno OVNI. La verdad que yo me he sorprendido mucho al encontrarme toda esta exposición y creo que es el lugar adecuado para esta charla. Así que espero que os guste esta conferencia y disfrutéis un poquito de Sixto Paz. Nos vemos. Cuando nosotros empezamos el contacto en el año 74, como jugando, y tuvimos la oportunidad de verificar la presencia de estos objetos, jamás nos hubiésemos imaginado que estos seres viajan a través de las dimensiones. O sea, son seres hiperdimensionales, son capaces de abrir portales entre las dimensiones, conectar otras realidades, vienen de otro tiempo. O sea, cosas que uno ni siquiera se hubiera puesto a pensar jamás, que cuando en el año 74 tú miras al cielo, y lo que estás viendo en el cielo no es el momento actual, es el pasado. Porque las estrellas en el cielo, los planetas están tan lejos que lo que estamos viendo son imágenes del pasado. Cuando tú ves el sol, no estás viendo el sol de ahora, estás viendo el sol de hace 8 minutos atrás. ¿Ya? Entonces, y uno no se pone a pensar esas cosas. ¿Ya? Es como que, imagínense ustedes, alguien en su televisor solamente viera esos programas de televisión de los años 50, los años 60, y pensara que esa es la realidad. Estos seres viajan a través del tiempo y del espacio. Y los mismos seres que estuvieron aquí en la Tierra hace 100.000 años o hace 1.000.000 de años son los mismos que nos visitan a nosotros ahora en la actualidad. Para ellos fue el año pasado o la semana pasada. El tiempo no está pasando para ellos igual que para nosotros. Entonces, esa capacidad que ellos tienen de viajar por el universo, y tampoco estamos tan lejos de poderlo lograr, ¿eh? Miguel Alcubierre es un ingeniero, o sea, es un astrofísico mexicano. Gracias a él, en el futuro todos recordaremos que fue gracias a un mexicano que pudimos viajar por el universo. Él ha desarrollado todas las fórmulas matemáticas, toda la parte teórica, y Estados Unidos lo está llevando a la práctica, lo está materializando, de cómo viajar 10 veces más rápido que la velocidad de la luz. O sea, creando realmente un tipo de nave que produce un aislamiento y que produce realmente que la nave pueda viajar por el universo. Y eso nos recuerda uno de los primeros mensajes que estos seres nos dieron hace 50 y algo años atrás. Vivimos en un universo sin límites. El único límite es nuestra ignorancia, nada más. Entonces, como les decía, en estos últimos años ha habido una apertura frente al tema OVNI impresionante, que para que una revista tan seria y creíble como es el National Geographic haya publicado en su carátula, ¿no? We are not alone. Nosotros no estamos solos. Pero no es, ¿are we alone? O sea, no es pregunta, es una afirmación. No estamos solos. Y esto basado en todos los documentos que habían sido liberados en las audiencias públicas por parte del Senado de los Estados Unidos. Y no solamente lo dijo pues el National Geographic, también salió en el Washington Post, que no es el National Enquirer, no es esos periódicos ya que sacan noticias así falsas y ridículas, no. Los ovnis existen y todos necesitan ajustarse ante ese hecho. Y los videos donde aparecen, o sea, primero fueron filtrados de manera extraoficial y después ya oficialmente el gobierno reconoció que todos esos videos eran reales. Los típicos platillos voladores. En el año 2020, en plena pandemia, el gobierno de Japón, el gobierno de Japón declaró que se había registrado tal cantidad de observaciones OVNI y de censo de OVNI sobre el territorio japonés que temían ellos una inminente invasión extraterrestre. Y lo dijo el primer ministro del Japón, el 2020, porque todo el mundo está tan preocupado por la cuestión de la pandemia que como que no sonó mucho, no tuvo mucha repercusión. Pero imagínense, ¿no?
Están apareciendo tanto los ovnis en Japón, 2020, en plena pandemia, y están aterrizando, que en cualquier momento ellos pensaban que los iban a invadir. El 1 de septiembre del año 2020 ocurrió también algo extraordinario en México. Resulta ser de que se registró lo que parecía ser un huracán. Ahorita están en época de huracanes, así que están también en primera plana en los periódicos todos los huracanes que están apareciendo, pero en aquel entonces se registró una anomalía. O sea, lo que parecía ser un huracán muy poderoso que venía por el Pacífico mexicano. Inmediatamente todos los satélites se enfocaron en esta anomalía y en vez de haber descargado viento y lluvia y todo sobre la costa del Pacífico mexicano, entró en tierra firme y se ubicó en una localidad, se llama El Cubo, cerca de Guanajuato. Y en las fotografías tomadas por el satélite, aparece que en el núcleo de esta anomalía, de esta impresionante fuerza, o sea, esta energía que giraba, ¿no? En espiral, pues estaba esta estructura, un objeto en forma de disco con dientes, como si fuera un engranaje. Pues meses antes, en la localidad de Hatley, Dorset, había aparecido sobre los campos de cereal del sur de Inglaterra el mismo patrón. Ustedes saben que a fines de los años 70, primero comenzaron a aparecer en Australia, luego en el sur de Inglaterra y hoy en más de 35 países, unos extraños patrones sobre los campos de cereales, o sea, figuras. Se les llamó los agroglifos, los círculos, los campos de cosecha. Hoy día sabemos que a través de frecuencias de sonido se pueden generar exactamente los mismos patrones. Y hay vídeos, por ejemplo el de 1996 en la localidad de Oliver Castle, donde se ven unas esferas luminosas que se conoce dentro de la terminología de los ovnis como Foo Fighters, o drones extraterrestres, caneplas, cámara de televisión controladas a distancia, revoloteando sobre los campos de cereales e imprimiendo en fracciones de segundo una figura. Entonces ya se relaciona a estas figuras con el fenómeno ovni. Además, porque las espigas en las figuras no aparecen rotas, sino dobladas en espiral hacia el centro de la figura y con una extraña mutación en los cristales logrando las espigas, lo cual descarta la posibilidad que sean dos viejitos jubilados ingleses que con un palito y una cuerda de noche y oscuras se ponen a hacer estas figuritas. Además, están apareciendo en más de 35 países. O sea, deben pagarles tan buena jubilación a los viejitos, ya que los fines de semana, como no tienen otra cosa que hacer, se van a Japón, se van a Uruguay, se van a Turquía, ya, para hacer figuritas en el paisaje. Y además hay figuras que han aparecido al lado de Stonehenge, este monumento megalítico hace 5.000 años atrás, que está resguardado por la policía, por el ejército. Sí, justamente lo han bloqueado esa zona porque hubo un grupo de jóvenes que pusieron grafiti a las piedras. Entonces, desde ese entonces resguardan la zona, pero con control absoluto. Y sin embargo, aparecen de la noche a la mañana las figuras gigantescas al lado de Stonehenge. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo nosotros aquí? Que era un objeto, una nave extraterrestre, un ovni, de 300 kilómetros de diámetro. ¿Se imaginan ustedes una nave de 300 kilómetros de diámetro? Si aquí nomás para conseguir parking ya a un coche de 4 metros, todas las dificultades que hay, imagínense buscarle dónde dejamos esta nave de 300 kilómetros de diámetro. Ahora, en febrero del 2023 ya hubo un escándalo tremendo de que el gobierno norteamericano había derribado unos ovnis. Ya quisiera el gobierno norteamericano derribar ovnis. O sea, los ovnis que se han estrellado en nuestro mundo no han sido derribados por tecnología humana, sino por otras naves que están cuidando la Tierra de quienes no vienen con buenas intenciones. Ustedes pueden encontrar en YouTube un video de 1991 del Discovery, del transbordador espacial, donde se ve la curvatura terrestre y un objeto luminoso en ángulo de entrada al planeta y otros 7 objetos que le cierran el paso y lanzan una especie de misil que obliga a este objeto a hacer un increíble ángulo de salida y a marcharse a gran velocidad por donde habían venido. Hay gran violencia en los cielos, dicen las Sagradas Escrituras. Realmente ahí arriba están agarrando a tortazos. Entonces, ¿qué fueron estos ovnis que el gobierno norteamericano pues logró derribar en la costa este de los Estados Unidos? Eran globos aerostáticos chinos, ¿ya?
Resulta ser de que el presidente Biden envió a la secretaria de Estado a Taiwán para ofrecerle su apoyo incondicional frente a las reivindicaciones de China comunista, que quiere anexar, igual que con Hong Kong, lo quiere anexar a Taiwán. Entonces, en plan bravucón, diciendo, tú tranquilo, cuenta conmigo. Lo mismo que hicieron con Zelensky en Ucrania. Tú tranquilo, mira, nosotros, vente a la OTAN, ¿ya? Y nosotros te protegemos. Mentira. Zelensky cayó en el juego, ¿ya? Dijo, me voy con la OTAN. Putin dijo, ¿a dónde? ¿Estás loco? Si tú en tu territorio tienes armas nucleares, ¿ya? Y nosotros estamos a un paso de ganso. No. Y ahí vino la guerra. O sea, provocar guerras por gusto, sin importar el daño que le hacen y la tensión que se crea a nivel mundial. Bueno, el asunto es que se pone pan babucón, ¿no? A Taiwán, tú tranquilo, nosotros te apoyamos, ¿ya? Y como para hacer el ridículo, o sea, para poner en ridículo a Estados Unidos, los chinos, pues, enviaron estos globos que salieron de Pekín, se pasearon por todo Corea, o sea, no solamente Corea del Norte, Corea del Sur, pasaron por todo Japón, entraron por Alaska, bajaron por todo Canadá, recorrieron todos los Estados Unidos y recién fueron derribados frente a la costa este. O sea, han podido llevar bombas termonucleares, bombas atómicas, virus, lo que sea, y nadie lo hubiera detectado. O sea, el NORAD, el Sistema de Control Aéreo de Estados Unidos, hizo el ridículo. ¿Por qué? Porque China ya no necesita hacer una guerra para conquistar el mundo, lo hace comercialmente. Y uno tiene a veces que revisar si todo lo que tiene está hecho en China o no. Si uno mismo, ¿no? Made in China, de pronto. Bueno, pero aparte de estos globos, hay otras esferas que están siendo vistas en diversas partes del mundo, son las caneplas, los Foo Fighters. Ya en la Segunda Guerra Mundial se veía cómo estas esferas atravesaban el fuselaje de los bombarderos Lancaster, los Heinkel, ¿no? Tanto con los aliados como con los del eje, pues entraban estas esferas, a pesar de que eran metálicas, entraban, se materializaban, se volvían a materializar dentro y observaban todo como si fuera la curiosidad de un niño. O sea, no eran rayos en bola, no eran fenómenos atmosféricos que duran fracciones de segundo, no. Esto duraba varios minutos, ponía nerviosos a los pilotos, a los militares, y luego así como habían entrado se marchaban. Las esferas también aparecen en la actualidad en nuestras casas particulares. A veces tú estás en tu casa, estás trabajando y de pronto una esferita luminosa pasa delante tuyo y tú la ves. Si no la ves y aparece en la cámara de videovigilancia o aparece en la cámara fotográfica, no es una canepla o un Foo Fighter o un dron. Eso es un orbe. Y un orbe puede ser desde el reflejo de la luz del flash de la cámara en partículas en suspensión en el aire, puede ser de humedad, puede ser polvo o en algún objeto metálico, o seres de otros planos y otras dimensiones. Si tú haces un acercamiento a veces la esfera, aparece el rostro de una persona en la esfera. Y eso nos hace recordar que un psíquico argentino, llamado el Nostradamus argentino, Benjamín Solari Paravicini, que en la década de los años 30 del siglo XX comenzó a canalizar mensajes con dibujos y todo, él profetizó en 1960, seres no visibles por la retina humana viajan en bolas de fuego pequeñas, que penetran casas y habitan en ellas, ya son en la Tierra. Él lo profetizó en el año 60. ¿Quién hablaba en los años 60 de los orbes? Entonces, hay estos objetos en forma de esferas, hay objetos en forma de cilindro, hay más de 167 formas diferentes de naves. O sea, naves, como digo, en forma de cilindro, de ala delta, en forma de disco, de esfera, ¿no? Naves en forma de cubo, naves en forma de pirámide, en forma de rombo. Pero lo más interesante es que algunas de estas naves cambian de forma. Tú lo estás viendo y de pronto tiene la forma de un disco y se convierte de pronto en una esfera o se convierte de pronto en un triángulo, la misma nave delante tuyo. O comienzan a juntarse varias naves y forman entre todos una nave mayor, como si fueran los Transformers, o pieza de un rompecabezas. Se están viendo tanto estas esferas, estas caneplas, Foo Fighters, estos drones extraterrestres, que ya algunos vuelos comerciales están teniendo problemas. Miren ustedes, una de estas esferas chocó contra la trompa del avión de Air China en el año
2013 a 26.000 pies de altitud. Miren ustedes, este otro avión, ¿no? En el 2017 se choca también, no con un pajarito, sino con una esfera. ¿Ya? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, en el 2018, un avión de Aeroméxico choca, ya no tan directamente en el centro, sino costado, y miren ustedes la perforación que hizo. ¿Qué significa esto? Vamos a tener que poner controladores aéreos también para los ovnis. Por este paso, imagínense. En el año 2021 hubo una situación como esta, pero con el Dragonfly. Ustedes saben, está la Estación Espacial Internacional, la ISS, dando vueltas alrededor de la Tierra, 400 kilómetros de altitud. Ya Estados Unidos ha tenido fracasos continuos ya con los transbordadores espaciales y le sale muy caro ya enviar transbordadores, por lo cual ahora los alquila a Elon Musk, del grupo Starlink, del grupo SpaceX. ¿Cómo puede ser posible que la NASA para lanzar un Saturno 5 se gastaba 500 millones de dólares y Elon Musk por 60.000 dólares envía el mismo cohete y lo hace aterrizar para volverlo a usar? Si realmente costaba eso, ¿dónde se iba el resto de la plata? Uno cree que solamente esos robos, ¿ya? O aumentar los gastos ocurre en nuestros países, pero no, en Estados Unidos también pasa, ¿ya? Y roban, no, un milloncito, 2 milloncitos, no, de 200, 300, 500 millones para arriba, ¿ya? Entonces, ya como no, o sea, frente al escándalo que supone, pues, los costos de Elon Musk, pues ahora están alquilando, enviar en el SpaceX, pues, los suministros para la Estación Espacial Internacional. Y resulta ser que en abril del año 2021, estaba yendo justamente el Dragonfly, llevando astronautas y suministros, cuando de pronto se les cruzó una esfera que casi choca con el transbordador de Elon Musk. Tuvieron que hacer maniobra de evasión. ¿Ya? Entonces, esto se va incrementando. Les decía, ¿no?, que el 26 de julio del año 2023, ante la Subcomisión de Inteligencia del Senado, esos 3 altos mandos militares, Ryan Graves, David Grush y David Fravor, excomandante del portaaviones Nimitz, pues dan su testimonio, pues, bajo juramento. Entonces, Ryan Graves es el piloto del F-18 que vio el ovni en forma de cubo. David Grush es el miembro de la CIA que declaró que los ovnis, que sí ha habido ovnis que se han estrellado y los cuerpos han sido recuperados. Y el caso de David Fravor, pues, que persiguieron al ovni Tic Tac. Les decía, en la Meca está el santuario de la Piedra de la Cava. La gente, pues, gira en torno al santuario y después trata de tocar ya el santuario mismo, que en una esquinita tiene justamente la Piedra de la Cava. Es esta piedra que está aquí, un meteorito, literalmente una piedra que vino de otro mundo. Que un miembro de la CIA, ¿no?, reconozca ya, o sea, que ya no lo diga cualquier persona, cualquier investigador, sino el propio, o sea, miembro de la CIA, que reconozca esto, ya, como decía Neil Armstrong, ¿no?, un pequeño paso para el hombre, un gran paso para la humanidad. Y es que esto es una recreación, pero el caso Roswell es real. O sea, el 2 de julio de 1947, un ovni se estrelló en una finca a 120 kilómetros de la base aérea de Roswell, en Nuevo México, la finca del granjero Mac Brazel. Y él escuchó la explosión, como había una tormenta eléctrica, esperó al día siguiente, fue a caballo y encontró esparcido un área de unos 4 a 5 kilómetros, los restos de lo que parecía ser un avión que se había estrellado. Entonces él llamó al alguacil George Wilcox del condado de Chávez y le dijo, mira, ha pasado esto. Entonces el alguacil llamó a la base aérea de Roswell, donde estaba el grupo 509 de bombarderos. Les pregunta, ¿ustedes han tenido algún accidente aéreo? No, que sepamos, no. Ya, pues ha pasado esto en la finca de Mac Brazel. Entonces agarraron al mayor Jesse Marcel, mayor de inteligencia de la Fuerza Aérea, para que fuera en su jeep a la finca de Mac Brazel y viera qué era lo que se había estrellado. Entonces él recorrió la finca y encontró fragmentos de un extraño metal que no guardaban relación entre el tamaño que tenían y el poco peso. Y además tenían extraños jeroglíficos.
Él, como miembro de inteligencia, sabía lo que era chino, japonés, ruso, y según él parecían jeroglíficos egipcios. Entonces juntó muchos fragmentos, los puso en su jeep, se regresó hacia la base, pero previamente pasó por el pueblo de Roswell, donde estaba su casa, donde estaba su familia, y le regaló a su hijo, que es actualmente el médico forense de Roswell, le regaló pedacitos llenos de jeroglíficos. El niño después quedó frustrado porque vinieron los militares y le quitaron ya lo que su papá le había regalado. Pero él los tuvo en su poder, los tuvo en su mano, ya, de niño. Bueno, total que lleva los restos, se los muestra al comandante de la base, ¿no? William Blanchard, y el comandante queda tan impresionado que manda inmediatamente a todos los militares a acordonar la zona. Cuando llegan al lugar había un grupo de niños exploradores y sus profesores de escuela mirando el ovni y mirando a los tripulantes muertos ahí. Todos esos niños han crecido, muchos han fallecido, pero son más de 300 testigos que dan todos la misma versión. La nave se estrelló y los cuerpos fueron recuperados. Y el gobierno dijo, silencio, porque esto es una cuestión que no pueden decirlo, y todo. Pero y aún así, todo esto ha salido a la luz pública. Entonces los restos de la nave y los tripulantes fueron llevados a la base aérea Roswell, donde se les practicó una primera necropsia o autopsia. El caso Roswell es real, lo que no es real es la supuesta autopsia que pasaron por la televisión. Eso era más falso que una moneda de corcho. Porque, primeramente, todos los testigos coincidían que eran seres de 1,20 m de estatura, con 4 dedos en cada mano y en cada pie. Y resulta ser que en el video te muestran a un ser de 1,40 m con 6 dedos en cada mano y en cada pie. Es como que te digan a ti que de la escena del crimen vieron salir a un muchacho rubio, alto, 1,90 m, que cojeaba de la pierna derecha, y metemos a la cárcel a un muchacho moreno, 1,60 m, ya manco. Simplemente porque vivía al frente del lugar donde fue el delito. ¿Para qué están los testigos, pues? Entonces, a raíz de que el ovni se estrella, se creó una comisión ultra secreta para tratar de aprovechar la tecnología de los ovnis en beneficio de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Esa comisión se llamó el MK Ultra, o el Majestic 12, ¿no? MK Ultra es otra cosa. Ya se le llamó Majestic 12 o Magic 12. Eran 6 altos mandos militares, 6 altos científicos. Los militares para aprovechar la tecnología y los científicos para también, o sea, junto con los militares aprovechar y ellos de alguna manera iniciar también una campaña de desinformación. Estos mismos científicos fueron por muchos países ridiculizando el tema ovni. A pesar de que ellos habían visto al ovni y estaban continuamente investigando el resto del ovni, pero tenían que desacreditar el tema y hacer lo imposible por ocultarlo, igual que los militares. Uno de los miembros de esta comisión, el almirante James Forrestal, ministro de Estado pues, del presidente Harry Truman, el secretario de Estado, perdón, le dice al presidente, no podemos seguir ocultando esto, se lo debemos al pueblo norteamericano, se lo debemos al mundo, que el mundo sepa que no estamos solos. Y a pesar de que era su amigo, el presidente Truman lo mandó a internar en un sanatorio para enfermos mentales. Parece ser que no estaba adaptado a lo que él le había dicho que tenía que hacerse. Y después lo suicidaron, porque no se suicidó solo. Lo tiraron de un piso muy alto del edificio donde estaba. Entonces, ¿por qué el gobierno norteamericano, a pesar de que el Senado de Estados Unidos está liberando tanta información, por qué sigue negándolo? Pues tiene que responder por la vida de muchísima gente que han asesinado ya para ocultar la información considerada clasificada. ¿Y por qué lo ocultan? Pues tan sencillo como que para los militares les da lo mismo que sean extraterrestres o extranjeros. Desde un momento que un objeto volador no identificado invade tu espacio aéreo y tú no lo puedes evitar, es un problema de seguridad nacional, como le decía al principio. Y además, ¿cómo quedan nuestras religiones? ¿No? Todo se viene abajo. El sistema a nivel político, social, económico, religioso, todo se desvirtúa hasta acabar. Tendríamos que tentar un mundo sin fronteras y unirnos todos frente a los visitantes, que nos encuentren unidos y no enfrentados. Pero imagínense qué pasaría si desaparecen las fronteras. Desaparece la deuda externa, desaparecen los pobres, desaparece la élite que es la que controla el mundo. Bueno, este es el portaaviones Nimitz, ¿ya? Y el testimonio
justamente del comandante David Fravor. El científico Avi Loeb, que es el que ha estado apoyando todas estas investigaciones, pues él ha declarado públicamente que para él es obvio que los extraterrestres existen y que han visitado la Tierra de tiempos inmemoriales. Imaginen ustedes, el astrónomo más importante de Harvard, y declara de que para él existen, es obvio, es una cuestión de lógica, sentido común, y que los han visitado. Las evidencias están por todos lados. No estamos hablando de Erich von Däniken, estamos hablando de este señor, ¿ya?, que es la máxima autoridad astronómica, pues, en el mundo en la actualidad. Y él justamente es el que ha organizado esta expedición del OVNI que se estrelló en el mar frente a Papúa Nueva Guinea en el año 2014. Todos los científicos que participaron, las esferas que fueron recogidas del fondo marino, esferas de titanio con una alta concentración de uranio. Después, como decía, entre abril y mayo se hace esta audiencia pública con los altos directivos de la NASA, y los de la NASA pues declararon que sí, investigan, pero no saben qué es. Y entonces ahí fue donde aparece el doctor Sean Kirkpatrick, el enlace entre el Pentágono y la NASA, declarando que sí se sabe realmente que son gigantescas naves nodriza que han sido captadas desde la Estación Espacial Internacional. La Estación Espacial Internacional está a 400 kilómetros circunvolando el planeta Tierra. Esto ha aparecido a más o menos 300 a 200 kilómetros por encima de la Tierra. El tren de satélites de Elon Musk pasa a 550 kilómetros por encima del planeta, 150 kilómetros más alto que la Estación Espacial Internacional, para que nadie se confunda. Les decía que hay naves de todo tipo, naves en forma de cilindro, y uno de los primeros en reportar pues contacto con estas naves en forma de cilindro fue George Adamski, un polaco nacionalizado norteamericano, que administraba un restaurante al pie del Monte Palomar en Palomar Gardens, pero él pertenecía a una sociedad tibetana de meditación, o sea, no era cualquier persona, una persona que hacía yoga y hacía meditación. Naves en forma de cilindro. Pues resulta ser de que en 1989, la astrofísica y astronauta Marina Popovich, tocaya mi esposa, que también se llamaba Marina, esta astrofísica y astronauta dio a conocer que en 1989 la sonda espacial Phobos 2, enviada por los rusos, había llegado a las lunas Phobos y Deimos y había fotografiado un objeto en forma de cilindro que se calculó medía 24 kilómetros de largo. Ella la dio a conocer en congresos de astronomía, de astronáutica y también de ufología. Eso en el año 89. En el año 2004, 15 años después, la sonda Spirit aterriza, es un pequeño robotito que aterriza sobre la superficie de Marte, se desembala solo, y lo primero que hace es tomarse un selfie. Toma una foto a sí mismo, ¿ya?, tomando muestras del suelo marciano, y toma la foto del lugar de donde lo tomó. Luego hace una foto panorámica y aparece sobre el cielo de Marte, 15 años después de que lo captara la sonda Phobos 2, el mismo objeto en forma de cilindro. Durante 15 años estaba dando vueltas y vueltas alrededor de Marte. Me van a decir ustedes que la NASA, con todos los telescopios, con todos los satélites que tiene, no ha captado que hay un objeto de 24 kilómetros de largo que está dando vueltas alrededor de Marte permanentemente. Pues 25 años después de que se fotografió el OVNI en forma de cilindro por parte de la sonda Phobos 2, la sonda Curiosity aterriza, la rover, un pequeño robotito, aterriza sobre la superficie de Marte y desde el suelo marciano logra captar el objeto, que se demora 7 minutos en recorrer la bóveda marciana. 25 años después sigue dando vueltas encima de Marte. Me van a decir que nadie lo detecta, que nadie se entera. Entonces, todos son fotos oficiales de la NASA, y la respuesta o la explicación de la NASA es:
no sabemos qué es. Pero no, ya no lo puede negar. El 25 de octubre del año 2012 ocurrió un hecho extraordinario. Los noticieros que estaban al mediodía tocando temas políticos en México, entre ellos el noticiero de López Dóriga, de Televisa de México, dejaron de transmitir información política y de comentar hechos políticos para informar de que las cámaras de Televisa, por un lado, y del otro lado del volcán del Popocatépetl, uno de los volcanes emblemáticos de la Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas del planeta Tierra, habían captado las cámaras de Televisa y las del Instituto de Vulcanología de México, del otro lado, un objeto en forma de cilindro entrando en la vertical del cráter del volcán del Popó, ingresando dentro del volcán. Y todo el mundo lo captó. O sea, y se llevaron estas imágenes en vídeo a la universidad, a la UNAM, y la catedrática de astronomía dijo de que era un rayón en la cinta de video. Hubo que explicarle que ya no se usan cintas en los videos. O sea, ya a veces por negar las cosas dices tonterías que después cuando lo piensas dices, uy, pero ¿qué dije, no? Y después de eso han seguido apareciendo en cantidad de ocasiones estos objetos en forma de cilindro entrando y saliendo del volcán. Entrando y saliendo del volcán. ¿Cómo es eso? Cuando empezó el contacto en el año 74, mi papá era asesor científico en materia de aeronáutica y astronomía de la Fuerza Aérea del Perú, y en sus ratos libres investigaba el tema OVNI. Entonces, cuando nosotros le contamos de que teníamos contacto con los extraterrestres, no nos creyó. Entonces le pedimos a los extraterrestres, a los hermanos mayores, a los guías, como le llamamos, que le dieran una prueba a mi padre. Entonces, ellos aceptaron aparecer el día sábado, ¿no? Y le dijimos a mi papá, al principio él no quería, regañadientes, tuvimos que casi presionarlo para que nos acompañara, y él invitó a un grupo de militares, estaban ahí, y apareció un objeto en forma de cilindro, como de unos 150 metros de largo, y todo el mundo lo vio. Entonces mi padre quedó fuertemente conmocionado porque decía, no puede ser posible. Tantos años investigando el tema OVNI, y al final estos seres vienen a tener contacto con mis hijos y no conmigo. Qué injusto, ¿no? Y aquí mismo en Málaga, cuando hemos hecho salidas con los grupos de contacto, hemos tenido también presencia de objetos de forma de cilindro. Miren ustedes. No solamente aparecen discos y esferas. En Chile, miren ustedes, en salidas que hemos hecho con los grupos, han aparecido también los objetos en forma de cilindro y naves más pequeñas entrando y saliendo de los cilindros. En Amatlán de Morelos, en el año 2019, salidas con los grupos y la aparición de objetos en forma de cilindro. Y a veces no uno, sino más de uno. Ahí me encuentro en el desierto de Chilca, donde empezó la experiencia del contacto en el año 74. Aquí volvimos después del COVID, porque durante el COVID nadie podía salir. Entonces tuvimos más de 2 años sin hacer salidas al desierto. Volvimos al desierto y los guías aparecieron con sus naves nodriza, la gente de los grupos, captando incluso los objetos tanto de día como de noche. Porque los extraterrestres no son noctámbulos, ¿eh? También aparecen de día. Lo que pasa es que la gente no mira el cielo de día, menos aún o sea, no lo hace de noche y no lo hace tampoco de día. Pero sí, agudizamos el ojo del cazador. Les decía que 11 veces oficialmente se ha convocado a la prensa a encuentros programados con anticipación. La vez número 11 no hice la convocatoria ni yo, ni mi hermano, la hizo un compañero de los grupos de rama, un instructor de nuestros grupos en Phoenix, Arizona, Federico Erickson. Un gran amigo, un gran hermano, una persona súper comprometida, ya, y me dijo, Sixto, mira, he recibido unos mensajes en donde dicen ya que debemos invitar a la prensa aquí en los Estados Unidos, ¿ya? Lo hacemos, porque tampoco quiero arriesgarme al desprestigio de la misión por culpa mía y todo. Digo, ¿tú ya has tenido alguna corroboración? Sí, pedí una corroboración y al grupo nuestro se nos apareció una nave. Yo confío en ti. Entonces, Sixto, vente y acompáñanos, porque me da, no sé, repelús y todo, llevar a los periodistas y
¿ya? Quisiéramos que esté con nosotros. Viajé a Phoenix, Arizona, estuve en Sedona con el grupo, ya aparecimos en la televisión, ahí está este Federico, ya llevamos a los periodistas, les enseñamos un poco lo que es la meditación y aparecieron las naves. Este objeto se puso vertical, se puso oblicuo, se puso de lado, todo, ya, y del interior comenzaron a salir un montón de bolitas, un montón de navecitas. Los periodistas saltaban las lágrimas, decían, no puede ser posible, era verdad. Y volvimos al canal Telemundo, imagínense, 53 grados de temperatura. O sea, salir del auto con aire acondicionado y caminar los 40 metros hasta la puerta del canal era como un astronauta en la luna. 53 grados de temperatura. O sea, una barbaridad el calor que hace en Phoenix, Arizona. Los periodistas quedaron, pero alucinados. No sé cómo tuve valor de tomarme la foto, porque se estaba derritiendo la cámara, creo. Estamos con Federico. Los contactos se dan en cualquier parte, no solamente en el Perú. O sea, no depende del lugar, depende de la preparación de las personas. Aquí estamos yendo hacia Monte Shasta, en California, uno de los lugares más mágicos de los Estados Unidos, un volcán extinto. Y miren, camino hacia Monte Shasta, aparece el objeto aquí. Miren. Las salidas que se han hecho año tras año a Monte Shasta, que han permitido pues avistamientos a plena luz del día. Aquí, por ejemplo, le estoy enseñando al grupo a recibir la energía y miren ustedes cómo la foto salió hasta de energía estamos recibiendo. Avistamientos de día, las naves también saliendo detrás de los forma de cilindro. Salidas que se han hecho aquí en España, ya en la zona de Soria, con los grupos, donde han habido también avistamientos. Y esta extraña experiencia, ¿no? De esto fue atestiguado pues por varias personas, sí. Ya, entre ellas... Allá. Una de las personas, o sea, había una periodista, había también una guardia civil, ¿ya? Y atestiguaron la presencia de este ser, ahí. Y precisamente esto es un dibujo de una experiencia que tuvimos dentro de una nave, ya, miren ustedes, el objeto que tienen aquí es como una especie de libro de planchas de metal, y aquí, como si lo trajera en la mano. Bueno, allí en Soria también hubo experiencia de Sendra, de portales dimensionales, hubo caneplas, presencia de esferas luminosas. El 11 y 12 de noviembre de 2023, salida cerca de Los Ángeles, en California, en un lugar que se llama la Mecca Beach. Allí tuvimos la oportunidad también de ver aparecer las naves, varias naves en el cielo, salidas que se han hecho, todo esto de lo más reciente, ¿no? O sea, también en el año 2023, al pie del volcán Iztaccíhuatl, al lado del volcán Popocatépetl, ¿ya? Y miren ustedes la presencia de las naves, acompañando al grupo, el grupo señalando la presencia del objeto. Avistamientos también nocturnos y hasta la materialización de un ser delante de todo el grupo. Esas cosas ocurren, o sea, estamos viendo ya que estos seres pueden hacer cosas increíbles que, claro, para nosotros parece como magia, pero... Y avistamientos que se dan continuamente ahí en Chilca, en el sur de Perú. Este año, en el mes de enero, se cumplieron exactamente los 50 años del contacto extraterrestre, el 22 de enero. Se hizo una celebración y justamente preparando días antes ya habían avistamientos en la zona, diciendo sí, los estamos esperando. Entonces hubo una salida, vinieron como 300 personas de alrededor de unos 16 países, aparecieron muchas las caneplas, las esferas,
hubo avistamientos de las naves, incluso naves como que se iban materializando delante de nosotros. O sea, uno dice, no, estamos sugestionados, estamos esperando, no, sino que esto comienza a aparecer, se materializa, viene de otra dimensión, de otra realidad. Es increíble. Más caneplas y la formación de los centros, los portales dimensionales. En el año 74, los extraterrestres, como preparación para el contacto físico directo, nos citaron al desierto. El grupo ya ha ido creciendo mucho porque cada uno había ido trayendo familiares, conocidos, amigos, porque cada vez que salíamos teníamos avistamientos de 1, 2, 3 objetos, a veces de día, a veces de noche. Entonces de pronto los extraterrestres nos dijeron, a través de los mensajes psicográficos, a partir de la próxima salida vayan en grupos no mayores de 7 personas, grupos de afinidad y de sintonía preparándose para el contacto físico. Me tocó estar en el primer grupo de 7, fuimos en el auto que le prestó el papá a unos muchachos, llegamos al desierto, dejamos el auto, empezamos a caminar, teníamos como unos 2 kilómetros a campo traviesa por un terreno irregular para llegar hasta un lugar que le llamábamos la mina, una cantera de grava abandonada. Estábamos conversando, íbamos todos en bloque, y le hago una pregunta a mi compañero al lado y no me contesta. Yo me giro a buscarlo y no lo veo, le pasé la voz a los demás, y cuánta no sería mi sorpresa que me encuentro que estoy solo y ya 2 kilómetros delante de todos en la mina, en el lugar al que debíamos llegar. Como yo no podía explicarme ¿no? cómo estaba ahí y qué había pasado con mis compañeros, lo primero que pensé fue en darme la vuelta y rezarme corriendo por donde nosotros habitualmente veníamos, buscar a los demás y que me explicaran qué había ocurrido. Entonces, detrás de una colina había un resplandor de luz. Entonces pensé que eran los muchachos con sus linternas. Ya estaba oscureciendo. Fui hacia allí, pasé del otro lado de la colina y a unos 100 metros de distancia, sobre el suelo, había una media luna dorada de unos 10 metros de diámetro que pulsaba, como que latía. Entonces yo dije, ay, mi madre, ya bajaron los extraterrestres, estoy solito. Y como hasta ese momento todo era en grupo y en el aire, yo estaba en el suelo, yo estaba solo, dije, ni hablar, yo no puedo quedar aquí. Así que me di la vuelta y nuevamente me puse a correr. Pero lo que estaba tratando de correr y alejarme, sentía la desagradable sensación de que me miraban. A tal punto sentí esa mirada pegar a mi espalda que me detuve, me giré sobre los talones y veo que del domo luminoso sale la silueta como de una persona, cabeza, tronco, extremidades, una forma humanoide, con el brazo levantado, y en mi mente con toda claridad capté que me decían, ven. Yo dije, ni hablar. Entonces el corazón lo tenía en la garganta, sentía que las piernas se me doblaban, un miedo atroz. Entonces por segunda vez capté que me decían que me acercara, pero imperativo, como si fuera una orden. Ven. Dije que no fuera abusivo. Los había invitado a 7 personas, me moría de miedo, y además no me atrevía a acercarme. Además, en las películas se le ve tan mal a estos seres que quién sabe cómo iba a reaccionar yo. Y ya por tercera vez, y me estaba haciendo rogar mucho, capté que me decían que me acercara, pero como que me brindaban su amistad, como algo muy agradable, como que me decían, ve. Yo dije, no, siga nomás. Ya. Entonces el ser se dio la vuelta, se metió en la luz y yo dije, uy. Ahora ya se aburrió de estarme esperando y yo me voy a lamentar a desaprovechar la experiencia. Y no porque tuviera valor, quizás por amor propio. Que de pronto es la última vez y después ya nunca más. Entonces traté de ir acercándome hacia el domo de luz y cuando ya estuve muy cerca, algo me hizo levantar la vista al cielo y a unos 400, 500 metros de altura había un objeto en forma de disco con luces blancas en la panza. Dije, caramba, son 2 naves, una que está en el aire y otra que tengo delante mío. Entonces metí mi mano en la luz y la atravesé, no era sólido. Metí mi pierna, me introduje dentro de la luz y sentí sensaciones de mareos, de náusea, pérdida de peso, sentía que todo el cuerpo se me quemaba. La luz era tan intensa que me obligaba a cerrar los ojos. Pero cuando ya pude reaccionar, vi una persona parar delante mío, era como de 1,80 m, robusto, corpulento, su rostro ligeramente más ancho que el nuestro, pómulos muy pronunciados, ojos marcadamente oblicuos, parecía un coreano, un mongol no oriental. Y yo le captaba con toda claridad en mi mente como que me hablaba, pero todo era mental y me decía, mira, yo soy Oxal, el mismo ser que se ha comunicado contigo desde el principio. Y esto que tú has atravesado es un sendra, un portal dimensional, un umbral en el espacio-tiempo. Él me dijo que ellos a través de su tecnología y su poder psíquico son capaces de materializar a una persona anulando su cohesión molecular, parte de su peso atómico y proyectarla a otro lugar. Según él, yo lo acompañaría a Morlen, a Ganímedes, a 600 millones de kilómetros de distancia de la Tierra, a una de las lunas de Júpiter, y que el tiempo que yo viviría allí no correspondería al tiempo de acá. Yo calculo haber estado unos 4 o 5 días con ellos allá, pero cuando volví, habían pasado solamente 15 minutos. El tiempo suficiente como para que llegara el grupo y me viera a mí salir de la luz. Y me preguntaron, Cito, ¿qué haces salud? ¿Dónde estabas? Preferí no contarle los detalles porque ni yo mismo me creía lo que había vivido. A las 2 semanas, los 7, todos juntos, volvimos a entrar y entramos juntos a un centro, a un portal dimensional. Y después de eso,
se han dado todo tipo de sendra, desde muy intensos hasta más no tan intensos, por así decirlo, pero se han dado distintas experiencias de sendras. Ahora, todo eso salió publicado, un capítulo completo del libro de Juan José Benítez, OVNIS, SOS a la Humanidad. El capítulo se llama Los Sendras. Ahí está el relato. El libro salió publicado a fines del 74, comienzo del 75. 3 años después, el 25 de abril de 1977, un cabo del ejército chileno, el cabo Armando Valdés del regimiento Huamachuco, junto a un grupo de soldados, estaban patrullando a la zona de Putre, en Arica, la frontera norte de Chile con el Perú, donde hay mucho contrabando en el desierto, cuando de pronto vino una luz que encendió una colina. El cabo Valdés no le dice a los soldados, vayan a ver de qué se trata, sino, cúbranme, voy a ver de qué se trata. Él fue muy valiente, fue y se metió dentro de la luz. Y al cabo de 15 minutos, en un fenómeno inverso al que me tocó vivir a mí, ellos no lo vieron salir de la luz. Simplemente se materializó delante de todos ellos, con la barba crecida de varios días y el reloj en el fechador adelantado en 5 días. El caso del cabo Valdés es muy famoso, lo van a encontrar ustedes en todas las redes sociales, pero es 3 años después de la experiencia nuestra, y la nuestra está publicada 3 años antes. Los siguientes 2 años en la vida del cabo Valdés fueron muy duros, ya que permaneció en situación de arresto militar, al parecer por haber sido otro planeta sin pedir permiso de los superiores. Problema. Bueno, total que la experiencia del Sendra se ha repetido. En el año 2009, estando en Rasal, en el Pirineo aragonés, la segunda semana, 6 días ahí, imagínense ustedes el frío, ¿ya? Y sin embargo ahí estábamos, ¿eh? Pues nos llegaron, tipo paracaidistas, se enteraron de que estábamos de salida, la periodista Ángeles Macua de Telemadrid y de Radio Nacional de España, su camarógrafo Ángel Valcárcel y su sonidista. Entonces llegaron y dijeron, nos hemos enterado que están de salida, ¿podemos participar? Pero ya están aquí, pues no lo vamos a decir que se vayan, ¿no? Entonces aparecieron los ovnis, se formó el Sendra y los periodistas me dijeron, don Sisto, lo hemos escuchado a usted contar muchas veces la experiencia de los Sendras, los portales dimensionales, ahora estamos viendo este domo luminoso que se ha formado delante de nosotros. ¿Usted cree que nosotros como periodistas podríamos tener la oportunidad de vivir la experiencia, entrar dentro del portal de luz? Adelante, por favor. Y los 3 periodistas entraron y 15 minutos después salieron pálidos, con los ojos desorbitados, y nos dijeron a todos, no sabemos si hemos estado días, semanas, meses o años en esa otra realidad. Eran unos seres altísimos, nos llevaron por lugares increíbles. Usted no se imagina, no, yo se imagino, no se preocupe. Así que en la salida justamente del 50 aniversario, pues hubo experiencia de sendras, de portales dimensionales, se está concentrando la energía en ese lugar, ¿no? Aún todavía a plena luz del día se ve parte de la energía que quedó del portal, avistamientos, la cantidad de gente que fue. No todos los días se cumplen 50 años de contacto. Y después de 50 años, el contacto continúa. Lo te digo. El tema OVNI no pierde vigencia, no pierde actualidad. Miren ustedes lo que ha venido apareciendo ahora en el año 2024, 30 de junio, en la localidad de Wiltshire. Esto que ustedes están viendo aquí es un túmulo celta. Esto es una zona arqueológica. Todo esto está, no solamente son campos de cultivo, sino que también está resguardado pues, por la Oficina de la Herencia Británica de Cultura, ¿ya? Y continuamente hay helicópteros que están pasando. Sin embargo, miren, al lado de esto aparece precisamente esta figura. Y esta figura, que es la de un ser humano vibrante, ¿no? Aparece en esto, o sea, en esta figura de aquí. Los extraterrestres, a lo largo de los 50 años del contacto, nos han citado a lugares increíbles, algunos de ellos en la selva amazónica, en lugares arqueológicos que ni siquiera han sido descubiertos oficialmente. Uno de ellos se llama el Paititi, en las selvas del Madre de Dios. Supuestamente ahí nadie puede llegar. Sin embargo, con la amistad y con experiencias increíbles que tuvimos con los aborígenes de la zona, ellos nos dijeron, ya nos daban paso para poder llegar a la zona. Y entonces en esas ruinas de los incas, pues está un disco de oro que antes estaba en
Templo del Coricancha, pero en el momento de la conquista ese disco salió por unos túneles que se llaman chincanas, que salen por debajo del Templo del Coricancha y terminaron en este lugar en la selva amazónica. Este disco principal tenía 12 discos menores que estaban adosados. Todo esto fue confeccionado en un lugar del sur de la Argentina que se llama Los Altares, en el Chubut, cerca de Trelew. Y esto fue hecho hace miles de años atrás, en una época ancestral, antigua, de una civilización que existió, que se llamó la Lemuria. Entonces, uno de los discos, precisamente, tiene este símbolo. Y esto marca cada uno de los puntos estratégicos del planeta Tierra. O sea, hay algunos discos que pertenecen aquí a España, ¿ya? O sea, que han sido repartidos por diversas partes del planeta para crear una serie de triangulaciones energéticas, para apoyar un cambio que debía ocurrir en una época como esta. Bueno, el asunto es que este disco estaría perteneciendo a un lugar llamado, o sea, a un lugar que actualmente pues lo conocemos como Camboya, o sea, el país de Camboya. Y a ese lugar estamos yendo dentro de unos días. Dentro de las experiencias de contacto se nos ha llevado a lugares tan increíbles como las selvas del Amazonas, o sea, en este caso en el norte de Perú, frontera con el Ecuador. Allí está una de las 5 cascadas más altas del mundo y también está la tercera cascada más alta del mundo. Esta es la de Gocta, es como la quinta, tiene 776 metros de altura. El lugar es extraordinario. No soy Indiana Jones, pero soy Sistito Jones ahí. Y en ese lugar hay unos acantilados, y en los acantilados hay unas cuevas, y en las cuevas hay unos sarcófagos, que se asemeja mucho también a la posición de las esculturas de los Moai de la isla de Pascua. Allí, en Chachapoyas, el pueblo de la niebla, o el pueblo de las nubes, se encuentra el segundo Machu Picchu de Perú. Machu Picchu tiene 600 años de antigüedad. Cuélap tiene 1200 años de antigüedad. Las murallas de Machu Picchu tienen 6 a 8 metros de altura. Cuélap tiene 20 metros de altura, sus murallas. Machu Picchu se encuentra sobre un acantilado, ¿no? Un cañón al río Urubamba, al río sagrado, de 300 metros de vertical. Esto está a 1000 metros sobre la vertical del río Uctubamba. Para llegar aquí, a este lugar arqueológico extraordinario, se necesitaba ir a caballo varios días para poder llegar a este lugar. Los franceses han construido un teleférico que llega en cuestión de 10 minutos y atraviesa el abismo de 1000 metros vertical. Y el teleférico es totalmente transparente, así que tú estás en el vacío absoluto. Este lugar es increíble. Esas murallas, 20 metros de altura, esas puertas, miren ustedes, y símbolos que se repiten mucho en estas ruinas y que están relacionados con el gobierno interno positivo del planeta, la gran hermandad blanca y los retiros interiores, rostros corazón. Y rombos, símbolo de los esenios, símbolo también de la hermandad blanca. En este lugar, miren ustedes, aparecen estas naves triangulares. Y estamos en lo alto de las montañas. Bueno, la experiencia del contacto empezó aquí en Perú, o sea, estas fotos son de Lima, de la casa de mis padres, y esa casa ya no existe, ahora acá hay un edificio, el terreno fue vendido. ¿Ya? En la sala de la casa de mis padres recibimos los primeros mensajes con Oxal. Mi hermano Charlie, quien vive actualmente en Toronto, Canadá, fue quien recibió los mensajes psicográficos. Primero él fue el que presionó para que les pidiéramos a los extraterrestres corroboración de que los contactos sean reales. Fuimos al desierto de Chilca, al sur de Lima, y tuvimos los primeros avistamientos. Y los avistamientos se han repetido. Miren ustedes ahí, este es al pie del Bajo Huaytapallana. Miren ustedes las naves. De la realidad del contacto, Juan José Benítez fue el primer testigo, ¿sí? O sea, el segundo testigo imparcial objetivo. Primero fue mi padre y los militares que lo acompañaron, pero después fue Juanjo Benítez, que nos acompañó, sacó su primer libro,
Él vio aparecer 2 naves, no una, 2, haciendo evoluciones ahí el cielo de Chilca. Él al año siguiente regresó a Lima, acompañado de otro periodista, Fernando Mujica, también de la agencia EFE, y nuevamente nos acompaña a un encuentro programado, pero ya no al desierto al sur de Lima, sino una playa al norte de Lima, y de ahí nuevamente surge otro libro de Benítez, 100.000 kilómetros tras los ovnis, con Juanjo Benítez y su esposa, que lamentablemente el 2020 falleció producto del COVID. Esto en la Feria del Libro en Guadalajara, México. Con Juanjo Benítez siempre ha habido muy buena amistad, a pesar de que ha habido cantidad de gente siempre hablando pestes, diciéndole a Juan José Benítez que nosotros hablamos mal de él, y viniendo a nosotros y diciéndonos que Juan José Benítez habla mal de nosotros. Tengo la colección de libros que él mismo me ha regalado, los tengo ahí en casa, ya todos firmados por él, y siempre recordándome con mucho afecto, mucho cariño, las primeras experiencias. Pero hay gente pues que, o sea, como no puede destruir toda esta experiencia de contacto, trata de, o sea, a mi hermano le han hablado peste de mí, que yo estoy hablando mal de él, a mi hermano, a mí me dicen, no, tu hermano también está hablando mal de ti. Oye, ¿qué les pasa a ustedes? ¿Por qué están siempre en ese plan de crear intrigas para querer destruir y hacer daño? Bueno, desde que empieza la experiencia del contacto, tuvimos no solamente avistamientos, sino experiencia de contacto físico. Y los grupos se fueron extendiendo primero en el Perú. Aquí está el grupo de Trujillo, estaba con ellos. Ellos habían recibido comunicación, no la había recibido yo, y el guía extraterrestre apareció. Experiencias de sendras masivos que se han dado. Este sendra de portal dimensional estuvo 2 días y 2 noches. No es un fenómeno atmosférico. Estuvo 2 días y 2 noches ahí. Y éramos 215 personas de 15 países diferentes. Y acompañados también a plena luz del día con las esferas, con las caneplas, y la presencia de las naves. Esto es el Uruguay, de las playas de Maldonado en el Uruguay. A raíz de que la experiencia del contacto motivó a que Juanjo Benítez escribiera su libro y todo, en el año 75 surge un movimiento, o sea, cantidad de grupos aquí en España, queriendo emular, repetir la experiencia del contacto de Perú. Y uno de esos grupos era de periodistas españoles, de Santa Cruz de Tenerife, de las Islas Canarias, liderados por Paco Padrón, Francisco Padrón. Él y un grupo de periodistas y también empresarios constituyeron lo que se llamó Operación 23. Y utilizando los primeros ordenadores y todo, y usando también la Ouija, no a través de la psicografía, sino la vasografía o la Ouija, ellos intentan tener contacto. Y reciben una comunicación en la cual un grupo de extraterrestres utiliza una mega supercomputadora llamada OPAT 35, que se comunicaba desde la luna de Saturno, no de Ganímedes, sino de las lunas de Saturno, y que estaban queriendo comunicarse con ellos, y al ser ellos periodistas, pues. Entonces, ellos reciben que para corroborar estos contactos tienen que salir a la playa La Tejita. Actualmente el nuevo aeropuerto está por acá, pero en aquel entonces una playa más. Y ahí tuvieron avistamientos y todo. Pero decían, bueno, avistamientos sí, pero un contacto más directo, pues, ¿no? Entonces dijeron, nuevamente, vayan a La Tejita. Entonces llegaron ahí a la playa de La Tejita, ¿ya? Y esperando la hora que estaba prevista dentro de la comunicación, en el horizonte apareció una luz muy intensa. Entonces, pero era una luz que iba avanzando sobre las olas hasta llegó donde ellos y los deslumbró. Originalmente habían pensado que era pues un bote de pesca y los deslumbró. Y pronto se apagó la luz y ya, nada más. Oh, para eso nos han traído, esto no puede ser posible. Pero miran la hora y se dan cuenta que hay horas de tiempo perdido. El famoso missing time, o tiempo perdido. Entonces, un amigo suyo les hizo primero una regresión hipnótica a cada uno de ellos por separado, y todos revelaron haber estado dentro de la nave con unos seres vestidos de negro, ¿ya? Un traje completo y todo solamente el rostro y las manos estaban descubiertos, y les hablaron y les dio, pero ellos conscientemente no recordaban. ¿Por qué? Porque la mente humana tiene mecanismo de bloqueo que hace que uno olvide experiencias traumáticas. Y después ocurre alguna situación que funcione como un detonador que traiga al consciente la experiencia. Un tiempo después, el doctor Jiménez del Oso, psiquiatra,
investigador de estos temas, también les volvió a hacer la regresión hipnótica a todos ellos y todos revelaron y repitieron la misma experiencia. Pero no era cualquier persona, eran periodistas, eran empresarios, no era un grupo de jóvenes adolescentes y todo que podrían estar imaginando cualquier cosa. Ahora, los extraterrestres a lo largo de todos estos años no solamente pues han aparecido, vengan que nos van a ver, ya lo vimos y qué, no. Ellos han dado una serie de mensajes, de enseñanzas, de informaciones que con el tiempo hemos podido corroborar. Por ejemplo, ya ellos en el año 74 dijeron que sí se había llegado a la Luna. O sea, no es cierto que no hayan llegado a la Luna. Sí llegaron a la Luna. Pero que no fueron los norteamericanos los primeros en llegar a la Luna, sino que fueron los rusos. Y los rusos solamente daban a conocer aquellas misiones que eran 100% exitosas. Los rusos fueron los primeros en colocar un satélite, el Sputnik. Colocaron el primer animalito dando vueltas alrededor de la Tierra, la perrita Laika. Colocaron al primer astronauta dando vueltas alrededor de la Tierra, que no fue Yuri Gagarin, fue otro astronauta. Lo que pasa es que ese otro astronauta hizo un vuelo espectacular y cuando regresó se estrelló. Entonces era muy mala imagen para la Unión Soviética que su astronauta a último minuto se haya pegado un tortazo. Pues. Entonces hubo que esperar a enviar a Yuri Gagarin, borrarlo como si este señor no existió y enviarlo. Ahora sí, perfecto, ahora sí lo damos a conocer. Hoy día se sabe que también los rusos fueron los primeros en salir en caminata espacial, pero también tuvieron un accidente. El traje del astronauta se le hinchó y no tenía forma de volver a meterse dentro de la nave. Entonces eso fue un desastre. Así que también lo silenciaron. Sí, todos ellos siempre estuvieron varios pasos por delante. Ahora, con ayuda de los alemanes también que fueron capturados en la Segunda Guerra Mundial y todo. Bueno, según los guías extraterrestres, en el año 74 ellos nos dijeron que los rusos habían llegado primero a la Luna, 3 años antes. Decir eso en el 74, ridículo. Hace como 6, 7 años atrás, más ridículo aún cuando se cuestionó por las redes sociales que nunca habían llegado a la Luna, que fuera un montaje, que todo, ¿no? Que habían contratado los estudios de Stanley Kubrick en Inglaterra, donde estaban filmando, pues hace muchísimos años atrás, el 2001 dice el espacio, para filmar ahí la llegada del hombre a la Luna. Por favor. Hoy día tenemos la ventaja de ver estas películas viejas, no clásicos. Vuelvan a ver la película 2001 dice el espacio. Ustedes cuando vean la película van a ver que los fondos están pintados a mano. O sea, se ve claramente que es pintura, es una pared con pintura. Y vean la diferencia de lo que es la llegada del hombre a la Luna, pues nada que ver. Entonces, en el año 2016, miren ustedes, lo dijeron en el 74, 2016, la BBC de Londres dijo haber tenido acceso a documentos secretos recientemente liberados por la ex KGB que demuestran que los rusos llegaron 3 años antes a la Luna. Primero con una nave robótica y luego con una nave tripulada, pero que fue un desastre. A nosotros también nos habían dicho que uno de los astronautas rusos murió, el otro se volvió loco y el tercero dijo, mejor me regreso. Por eso es que ahí terminó toda la carrera de ellos. Y esto justamente ha sido liberado pero ha pasado así como que, ¿no? Alguien lo dijo. También los extraterrestres, en el año 74, a través de los Sendra, nos mostraron que ahí en Ganímedes, donde ellos han adaptado la vida de forma artificial, han creado un microclima y una microatmósfera que solamente envuelve sus ciudades, que están en parte en la superficie de Ganímedes, pero también en el subsuelo de Ganímedes. Ellos nos dijeron en el año 74, y eso está publicado en el año 74, que en Ganímedes habían océanos tan grandes como los de la Tierra. En el año 74 se decía de que los científicos más importantes del mundo decían que el único lugar que se había detectado agua en el universo era en la Tierra. Probablemente fuéramos un caso único en el universo. Lo curioso es que esos mismos científicos que decían eso en el año 74, ahora dicen, siempre estuvimos de acuerdo que podía haber vida en todo el universo. Ah, sí, ¿no? Como que la gente no tiene memoria. Y esta misma gente que ridiculizó el tema OVNI, que ridiculizó la posibilidad de vida extraterrestre y de que la vida pudiera venir del espacio exterior y todo, ahora todos son los abanderados diciendo, no, siempre estuvimos de acuerdo y siempre apoyamos el asunto. Mentira, no es así. La gente tiene poca memoria, pues les cree. ¿Ya? El asunto es que la sonda Galileo en el año de 1995, ellos lo dijeron en el 74, nos dijeron que debajo del hielo de superficie de Ganímedes habían océanos tan grandes como el de la Tierra. Pues resulta ser que la sonda Galileo en 1995 detectó
ya lo que serían grandes océanos debajo del hielo a la superficie de la luna de Júpiter. Y ya en el año 2012, perdón, el 2015, pues el telescopio espacial Hubble demostró que habían océanos tan grandes como la Tierra debajo del hielo a la superficie de Ganímedes. También nos dijeron en el año 74 que ellos tenían plantaciones de algas sobre la superficie de las lunas de Júpiter. Pues la sonda Galileo encontró las grandes concentraciones de algas sobre la superficie de las lunas de Júpiter. ¿Ven? En el año 2015, el Hubble detecta océanos tan grandes como el de la Tierra debajo del hielo a la superficie de Ganímedes. Y lo gracioso es que cuando salió esta noticia, inmediatamente todas las cadenas de noticias a nivel internacional me llamaron por teléfono a mi casa. Don Sixto, usted siempre lo ha dicho, pero ahora ya no sin burlas, ¿no? Usted dice, ¿no? Que, no, ahora, don Sixto, usted lo había hecho. No, es que no lo he hecho yo, ellos nos lo mostraron, era cierto. ¿Ya? Entonces, ustedes van a encontrar que en las redes sociales, pues hay muchos críticos, detractores, mucha gente me quiere mucho, ¿ya? Y habla pestes de mi persona y del grupo del que yo formo parte. Mi padre nos decía que hablen mal, que hablen bien, pero que hablen. Eso demuestra que estás haciendo cosas. Entonces, entre las cosas que dice toda esta gente detractora es que yo soy un charlatán porque siempre repito lo mismo. Pues tiene su ventaja estar repitiendo lo mismo. Porque nadie puede decir que después de 50 años tú has variado el relato. Ni le estás añadiendo ni le estás quitando nada. Y todo lo que se dijo hace 50 años atrás se está confirmando hoy por hoy. Por eso ahora tengo una avenida, tengo una calle y hasta el Senado de los Estados Unidos me ha invitado a Washington. Eso no le pasa a cualquier persona. El tiempo no pasa por gusto, pues. Pero, reitero, esta no es la historia de Sixto Paz, es la historia de un grupo de contacto. Yo soy solamente uno más del grupo. Solamente que uno de los más tercos, que es el que ha sacado más la cara, pero al final somos un grupo. Y sin mi grupo yo no hubiera podido realmente hacer nada de lo que he hecho. Ahora, también ellos nos dijeron en el año 74, ¿ya?, que cada 26.000 años llega un pulso de luz violeta proveniente del centro de la galaxia. Esa radiación, esa energía genera mutaciones en el Sol y en todos y cada uno de los planetas del sistema solar, y que es el verdadero responsable del cambio climático. Decir eso en el año 74, una tontería, porque ¿cómo va a salir un pulso del centro de la galaxia? Si según los científicos en el centro de la galaxia hay un agujero negro supermasivo, Sagitario A, y de un agujero negro no sale nada. Pues resulta ser de que en el mes de noviembre del año 2010, el telescopio espacial Fermi de rayos gamma detectó el pulso de luz violeta emitido por el centro de la galaxia, y que según los documentos oficiales de la NASA sería el verdadero responsable del cambio climático. Que la contaminación ambiental está acelerando el proceso, pero no lo causa. La causa real del cambio climático ya es ese pulso de luz violeta, que cada 26.000 años llega. Hace 26.000 años atrás, los mamuts murieron congelados súbitamente por un drástico cambio climático. Y hace 26.000 años no había una civilización humana quemando combustibles fósiles, ya, ni depredando la naturaleza. ¿Qué fue lo que provocó el cambio climático hace 26.000 años? El mismo pulso. Y eso está publicado hace 50 años atrás. Inmediatamente salió la noticia. Don Sisto, usted lo ha dicho también otras veces. Entonces, como que, o sea, todo lo que tú has dicho y que ellos se burlaban y todo, se les quedó en la conciencia y se les quedó ahí un rinconcito, ¿ya? Y ahora pues viene la aceptación. Esta es una recreación que se ha hecho en función de la información captada por la sonda espacial Fermi, y el pulso, como se dan cuenta ustedes, emite, o sea, crea el efecto como de un 8, pero también es el efecto de la mitosis celular, la división de la célula. Cada 26.000 años se produce una gran metamorfosis, una gran transformación, un cambio. O sea, todo cambia. El 21 de diciembre del año 2012 se produjo la llegada del pulso con mayor intensidad que nunca. Y ha traído mutaciones y cambios. Y se están acelerando las mutaciones y los cambios a nivel del planeta, y en el comportamiento y las actitudes de la gente y todo. Y en el 2015 la NASA ha descubierto ya que otros centros galácticos emiten los mismos pulsos. Ahora resulta ser que todos los centros galácticos emiten los mismos pulsos. Todo esto llevó a Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo, a declarar que había que revisar qué es lo que realmente hay en el centro de las galaxias, que podrían ser no agujeros negros, sino agujeros blancos o agujeros de gusano, portales dimensionales que permitirían viajar a través del tiempo y el espacio, que si tú entras por el centro de la galaxia, puedes salir por el centro de otra galaxia, como
en los juegos del Nintendo, ¿no? El Mario Bros. Que se mete por el tubito y sale por el tubito del nivel siguiente, ¿no? ¿Ya? Entonces se ha descubierto que otros centros galácticos emiten los mismos pulsos de luz violeta. Stephen Hawking, la mente más brillante del mundo. Es difícil realmente ser una persona tan genial como él y tener el problema de salud que tenía, porque ya falleció. Tenía una esclerosis lateral izquierda que lo tenía sumido en una silla de ruedas. Entonces, él ciertos análisis que hacía, los hacía con el hígado, no con la cabeza. Por ejemplo, él negaba la existencia de Dios. ¿Por qué? Porque decía que todo fue tan rápido en el inicio del Big Bang que no hubo tiempo para Dios. Ya, bueno, si tal como lo dice Stephen Hawking, originalmente había una singularidad y todo el universo estaba comprimido y se descomprimió, ustedes cuando tienen yo no soy muy tecnológico, la verdad, que me pierdo mucho, mis hijas me ayudan mucho con la tecnología, pero ya, cuando ustedes tienen un programa que está cipiado o que está comprimido, para que se descomprima, tienen que dar un comando de voz o con la tecla, ¿no es cierto? ¿Quién dio el comando de voz? No, hágase la luz. ¿Quién fue el que puso el dedo en el teclado? Los extraterrestres dicen que si Dios no existiera, habría que inventarlo, porque es lógico, porque nada puede surgir de la nada. Si el universo siempre existió, ahí estuvo Dios. Si el universo surgió a partir de un Big Bang, de tal manera que antes no había ni tiempo ni espacio, lo que dispuso que todo empezara, a falta de una mejor definición, es Dios. Lo que no existe es la idea de Dios que nos hemos hecho, eso es otra cosa. Pero que Dios existe como una fuerza incomprensible, inconmensurable, inabarcable, como el inmanifestado, donde toda definición de Dios es una negación de él, es una cuestión de sentido común y de lógica, según los extraterrestres. Cuando empieza el contacto, no solamente tuvimos contacto con seres provenientes de Ganímedes, también tuvimos contacto cuando la nave aterriza, el ser que bajó no era Oxal, era un ser de Alfa de Centauro. 2 metros y medio de estatura, pelo corto, un color cano platinado, como un nórdico. Hay seres que tienen forma de aves, de seres aviares. Hay seres que tienen forma de felinos, hay seres que tienen forma de reptiles, hay seres que tienen las formas más raras que nos podamos imaginar. Generalmente los que buscan el contacto directo son los que más se parecen a nosotros o los que pueden asumir una apariencia como la nuestra. Muchas veces no son como lo estamos viendo. Okay. Bueno, este ser, de 2 metros y medio de estatura y todo, dijo que venía de un planeta de la estrella Alfa Centauro a 4.2 años luz de distancia. Eso está publicado en el libro de Juan José Benítez, está publicado en mi primer libro, tengo 21 libros publicados, o sea, los guías extraterrestres, también en el libro Contacto Extraterrestre, lo pueden encontrar ustedes ahí, está toda esa información, en el año 74. Pues resulta que en el año 2012, la NASA y 3 universidades de los Estados Unidos descubren el exoplaneta más cercano a nuestro sistema solar con condiciones de vida como el nuestro, que tiene atmósfera, que tiene campo magnético, océanos como la Tierra, continentes rocosos, y que es más grande que la Tierra y que está cerca de la Tierra, solo 4.2 años luz de distancia. De tal manera que en base a los estudios y todas las fórmulas de Miguel Alcubierre, este gran científico mexicano, que gracias a él se está abriendo la puerta del universo, les vamos a tener que agradecerse a los mexicanos, ¿ya? La NASA está en este momento desarrollando un tipo de tecnología, una nave espacial, como son románticos los de la NASA, algunos los acusan de nerds, pero realmente son románticos, le van a llamar esta nave, porque ya están en plena construcción, Enterprise. La USS Enterprise va a ser la primera nave que va a salir con este tipo de tecnología. Y va a ir ¿a dónde? A Alfa Centauro. Y no se va a demorar años, se va a demorar 2 semanas para llegar. Ahora, ¿ustedes creen que si a estos seres no les interesara ayudarnos, no habrían facilitado algún tipo de información? Lo que pasa es que ya la humanidad va llegando en tiempo récord a un cierto nivel de madurez. O sea, no toda la humanidad, pero una parte. Y entonces por eso ellos van soltando cosas. Aparte, no vamos a negar también la propia capacidad intelectual que el propio ser humano tiene, ¿no? También los guías extraterrestres nos habían hablado, pues que ellos utilizaban los centros de las galaxias para conectar las galaxias entre sí. Y en el año 2015 los científicos detectaron que había tal cantidad de materia oscura en el centro de la galaxia que todo hacía pensar que en el centro de la galaxia había un agujero de gusano que podía conectar las galaxias entre sí. Ese es el desierto de Chilca, donde todo empezó. En el año 86 tuve la oportunidad de subir dentro de una nave en base a un mensaje psicográfico
recibido por mi esposa, la Marinita. Fui en compañía de otras personas, la nave se colocó encima nuestro, proyectó unas de luz, me alzó hacia el interior de la nave, y ahí dentro de la nave ya apareció Oxal, el mismo ser que se había comunicado conmigo al principio, proveniente de Ganímedes, acompañado de estos tres seres más pequeños, más delgados, con cabezas grandes en relación a sus cuerpos delgados, sus ojos oscuros ocupando la tercera parte del rostro, la nariz eran 2 orificios y el labio superior cubría el inferior de tal manera que parecía que no tenían boca, y venían trayendo como esta especie de libro de placas de metal lleno de extraños símbolos. Entonces Oxal me dijo, o sea, no solamente se comunicó mentalmente, habló, no son mudos, también pueden hablar. Entonces me dijo de que esto era parte de la historia de nuestro mundo, que el ser humano es el resultado de más de una siembra de vida extraterrestre, somos semillas estelares, que a lo largo de nuestra historia ha habido hibridación y mestizaje, naufragios estelares, colonizaje y hasta deportación de extraterrestres a nuestro mundo, y que si no tomamos en cuenta el eslabón extraterrestre, la historia de la humanidad no tiene ni pies ni cabeza. Esos tres seres son androides biológicos y los utilizan los seres bien intencionados como los mal intencionados. De ahí viene lo de los grises, los que generalmente son solamente como androides. Y bueno, dentro de esa información que había ahí, había muchas otras cosas más. Por ejemplo, ellos nos decían, o Oxal me refirió, que el tiempo en el universo es como una espiral ascendente. En una de las curvas de la espiral, la Tierra, nuestro planeta Tierra, hace 1.200 millones de años murió producto de impacto de lluvia meteórica, y de esos pulsos de luz violeta, la Tierra no lo soportó y nuestro planeta desapareció hace 1.200 millones de años. Entonces, un grupo de civilizaciones extraterrestres recibió la autorización de jerarquías cósmicas como para viajar a través del tiempo y el espacio, y venía a la Tierra antes que la Tierra muriera, e impedir de que muriera, creando con ello un tiempo alternativo, paradójico, que se ha venido trenzando con el real tiempo del universo. Según esto, nosotros vivimos en una paradoja espaciotemporal, en un tiempo virtual, en un tiempo al margen del real tiempo del universo. Año 86, eso está publicado en el libro Contacto Interdimensional, en el año 86. Decir en el año 86 que vivimos en una realidad virtual o una simulación a gran escala o como la quieran, es ridículo. ¿No? O sea, ¿quién puede estar diciendo una cosa como esa? Si era difícil creer lo del contacto con los extraterrestres, ahora que vivimos en un holograma, una realidad virtual, aunque no fueran esos los términos que se podían utilizar en aquel entonces. Pues resulta ser de que, miren ustedes, en el año 2002, como parte del fenómeno de los agroglifos, en la localidad del sur de Inglaterra, de West Overton, aparece este agroglifo que representa la serpiente de 2 cabezas, un símbolo que aparece en muchas culturas antiguas. Lo vas a encontrar en la isla de Malta, lo vas a encontrar entre los indios pieles rojas, lo vas a encontrar entre los aztecas, los mayas, en los incas, este mismo símbolo. La serpiente de 2 cabezas. O sea, el tiempo real y el tiempo alternativo, que se van entrelazando. Solamente que el tiempo alternativo corre mucho más rápido que el tiempo real del universo, porque nosotros estamos desfasados 1.200 millones de años. Ahora, supuestamente, dentro de este proyecto del plan cósmico, estos 2 tiempos son irreconciliables. Jamás tendrían por qué conectarse entre sí. Pero desde el momento en que un grupo de extraterrestres fueron enviados aquí a la Tierra, en una especie de proyecto sociológico, antropológico, metafísico, imagínense civilizaciones que han avanzado mucho tecnológica y mentalmente, pero a costa de sacrificar las emociones y los sentimientos, que ellos en algún momento de su vida lo aparcaron, lo dejaron de lado, considerando que eso era muy primitivo, muy básico. Ahora han avanzado mucho mentalmente, mucho tecnológicamente, pero están estancados evolutivamente. Entonces han necesitado recrear las condiciones y para no entorpecer el proceso de evolución natural de nadie, crearon este tiempo alternativo paradójico. Y lo hicieron con 8 planetas, 2 por galaxia, 4 galaxias, de un grupo de galaxias que gira en torno a una galaxia central, que es la M31, la gran nebulosa de Andrómeda. Entonces, la idea era crear las condiciones para que surgiera una civilización bajo ese patrón de evolución diferente, que con el tiempo les permitiera a ellos aprender o recordar cosas que ellos han olvidado o han descuidado. El problema es que en contacto con nosotros, las emociones y los sentimientos los han afectado a ellos. De tal manera que a algunos el ego, el orgullo, la vanidad, la soberbia se les ha subido a la cabeza y se han hecho adorar como dioses. Otros han tomado pueblos completos como sus feudos particulares y han terminado peleándose entre ellos, usando a la gente. Ha habido otros que han cometido la grave transgresión de tener relaciones sexuales con seres humanos de la Tierra. Y de eso han surgido vestidos híbridos, cosa que nunca debió haber ocurrido, porque éramos supuestamente una realidad al margen de la realidad, sexo virtual, imagínense. Ya, entonces,
Pero los agroglifos van mutando, van cambiando, y miren ustedes cómo en el año 2006 el tiempo real con la posibilidad de integrarse con el tiempo alternativo. Los mayas habían profetizado en el Chilam Balam de Chumayel, en el libro El Adivino de Brujo Jaguar, de las cosas que están por suceder, el giro del tiempo o la sincronización de los tiempos. Pero en ese libro del Adivino de Brujo Jaguar no está la fecha en que podría producirse esa posible sincronización del tiempo real con el tiempo alternativo, creando un tercer tiempo, una nueva realidad. Lo dejaron en varios monumentos mayas. Si ustedes se van a Cobán, Quintana Roo, bajan de la pirámide de 40 metros de altura, siguen un camino ceremonial que se llama Sacbe, llegan al primer grupo de estelas, que se llama el grupo Macanchop, y la primera estela tiene 4 fechas, y la cuarta fecha dice 21 de diciembre del año 2012, en jeroglíficos mayas. Se van a Tortuguero, cerca de Veracruz, donde la mayoría son asentamientos olmeca, pero hay una ciudad maya. Y en Tortuguero hay una estela rota, pero que tiene la fecha 21 de diciembre del año 2012. Se van a Honduras, se van a Copán, en Honduras, y se encuentran una maravillosa pirámide con una escalera jeroglífica. Y en la escalera jeroglífica, cada tanto se repite, 21 de diciembre de 2012, 21 de diciembre de 2012. No se lo pierda, 21 de diciembre de 2012. Y el 21 de diciembre de 2012, la Tierra pasó a la cuarta dimensión. O sea, el tiempo alternativo se juntó con el tiempo real y pasamos a ser reales. Es como si siempre hubiéramos existido, como si nunca no hubiésemos sido. Esto es el cuento de Pinocho. O sea, Gepetto es un carpintero. La madera simboliza sentimiento y emoción. Entonces, él necesitaba vivir la emoción del amor, pero no tenía hijos. Entonces, él hace un muñeco, un títere, ¿cierto? Una marioneta, ¿ya? Y le da todo su amor y todo a esta marioneta. Entonces, el hada azul, el color de la espiritualidad, sería de otros planos, de otras dimensiones, le dan vida a este muñeco artificial, a esta realidad virtual. Entonces, Gepetto se pone tan feliz, pero comete el error de enviarlo al mundo sin ninguna experiencia del pobre muñequito. Entonces, es víctima de la acechanza de todo tipo de entidades, o sea, el zorro, ¿no? O sea, los zorros que realmente que tratan de aprovecharse de él y todo. Pero con el tiempo, o sea, él se arriesga a todo para ir, cuando se entera de que su padre se lo ha tragado una ballena. Entonces hace todo para ir a buscarlo y rescatarlo. Es tanto el acto de amor que el hada azul, que representa los planos espirituales, lo convierte al muñequito en un niño de verdad. Aunque ustedes no lo crean, nosotros somos Pinocho. ¿Ya? Y es una historia simbólica que representa lo que ha pasado en este planeta en el plan cósmico. Si ustedes leen libros, por ejemplo, como Egipto, la puerta de Orión, que está ahí atrás, es de forma novelada, pero trato de alguna manera desarrollar el tema del plan cósmico para que sea entendible. Entonces aquí la posibilidad de que el tiempo real se juntara con el tiempo alternativo. Miren ustedes, esto apareció en el año 2001 en la localidad de Alton Barnes, en sur de Inglaterra. Muestra el área ocupada por el plan cósmico, ¿no? Por lo menos en nuestro sistema solar, el cinturón de asteroides que está entre Marte y Júpiter. Entonces, aquí vemos al Sol, la órbita de Mercurio con Mercurio, la órbita de Venus con Venus, la órbita de la Tierra. ¿Qué pasa en la órbita de la Tierra? No hay Tierra, pues. No existimos en el real tiempo del universo. Después, la órbita de Marte con Marte. Entonces, no existíamos, pero ahora a partir del 21 de diciembre de 2012 ya existimos. Y para nosotros no han cambiado mucho las cosas de forma radical, o sea, quienes han cambiado las cosas totalmente es para los extraterrestres, les hemos cambiado su historia. ¿Qué pruebas científicas hay de que esta locura, que esto que parece realmente una diarrea cerebral de pensamientos inconexos o sin sentido, puede ser real? El 3 de marzo del año 2009, el detector de ondas gravitacionales de Hannover, en Alemania, el GEO 600, captó unos ecos provenientes de los confines del universo que llevaron al científico Craig Hogan a la conclusión de que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. El 11 de mayo del año 2010, Nicodem Poplansky, de la Universidad de Indiana, aseguró que toda esa energía que está viniendo del centro de la galaxia, la energía esta de luz, o sea que había detectado un pulso de energía que estaba viniendo y que eso estaría aperturando
un agujero de gusano que podría tragarse a la Tierra y a todo el sistema solar. Es lo que pasó el 21 de diciembre de 2012. En febrero del año 2014, Michio Kaku, este científico norteamericano de padres japoneses que dio un programa de televisión, el Discovery Channel, declaró que la física cuántica y la teoría de las cuerdas estaría demostrando que vivimos en un holograma, en una realidad virtual, en una simulación a gran escala. Y todo demuestra que Dios existe y que somos el proyecto de alguien. Todo esto lo ha dicho Michio Kaku. Y bueno, y en el año 2018 la revista Muy Interesante dio a conocer de que los científicos japoneses de la Universidad de Tohoku en Japón habían descubierto que nuestra galaxia se murió hace más de 1.000 millones de años y de pronto todo se detuvo y de pronto todo empezó a crearse de forma diferente. O sea, los científicos no saben lo que está pasando. Y es que el 21 de diciembre de 2012 ya lo cambió todo, no solamente para nosotros, está cambiando, está generando una retroactividad que está afectando todo lo que nos rodea. Es como que tú tienes un sueño recurrente de que sueñas que te despiertas y sales a la puerta de tu casa y al frente no ves una pared y cemento, sino un hermoso árbol frondoso de hojas, de flores rojas. Despiertas, sales a la puerta de tu casa y está la pared, cemento y no hay nada más. Otro día tienes un sueño recurrente, sales a la puerta de tu casa en el sueño y ves el árbol frondoso con flores rojas y todo. Y así una y otra vez. Un día te despiertas, sales a la puerta de tu casa, ya despierto, y el árbol está ahí, siempre estuvo ahí. ¿Cuál fue la realidad? ¿Cuál es la realidad? Entonces, eso está pasando. Bueno, toda esta historia, este es el desierto de Chilca donde hacemos los encuentros, las salidas multitudinarias de nuestros grupos, experiencias que nos han llevado a llevar a periodistas en repetidas ocasiones y los artículos de prensa que han salido al respecto, ¿no? Siempre se ha anunciado todo esto y después los titulares de los periódicos. La agencia France Press confirma contacto con ovnis en Chilca, que estuvieron ahí presentes. El Gran Contactado del Amor, grupo de contactos hasta esa reunión en Perú, y los periodistas testigos de los fenómenos. También, Chilca no solamente desierto, también tiene parte de playa. En esta playa San Pedro también hemos hecho salidas y los periodistas han tenido el contacto físico con un ser en la playa, un ser como de 2 metros y algo de altura y todo, periodistas uruguayos. Lo que les decía, en el año 2006 teníamos un encuentro en Rapa Nui, dicho sea de paso, en el mes de mayo estamos yendo nuevamente a Rapa Nui. Es la 12ª, o sea, 12ª vez, ¿no?, que estoy yendo a la Isla Pascua con grupos, así que si alguien se anima y me quiere acompañar, va a ser una experiencia extraordinaria. Ya este es el doctor Mario Duzuel, asesor del CEFA. Este es el Ajutongariki, al pie del volcán Poique. Ahí estamos con el doctor Mario Duzuel. 2 objetos, 1 y 2. De todas maneras, entren ustedes a YouTube y vean el video del OVNI en la Isla de Pascua, para que lo vean en video. Bueno, estos son lugares también. La última vez la 10ª vez que convocábamos a la prensa, que fue, en un lugar público, no un desierto ahí, no, en un lugar público, las pirámides de Teotihuacán, ya cerca de la Ciudad de México. Habían periodistas hasta de Televisa de México, el programa de Jaime Maussan y todo, estaba toda la gente también, periodistas de varios medios, más la gente de nuestros grupos, ya. Y las naves aparecieron, 6 objetos, de 10:30 de la mañana a 5:30 de la tarde, a pleno sol. Como digo, hay naves de todas las formas que se puedan imaginar. Leobardo Peña, uno de los grandes ufólogos investigadores del tema OVNI en la actualidad en México, nos honró con su presencia y señalando el OVNI en forma de esfera, que también apareció. Y ustedes, el OVNI en forma de ala delta. Ahora, después de tantos años de contacto, dicen, pero ¿por qué ellos nunca te han dado nada físico? Ya, como un regalito, una muestra, ¿no? Ya, algo, una evidencia más que tangible. La mejor evidencia dentro del contacto ha sido llevar a gente, testigos a uno, periodistas, científicos, psiquiatras, jueces, para que sean ellos testigos del fenómeno. Pues tú no puedes ser juez y parte a la vez, pues. Tuve contacto, aquí está la foto, vean. No, pues. O miren el video, no. Ya, ven y ve. Y así ha sido. Pero sí nos han dado cosas. Por ejemplo, esto que están viendo es un meteorito, es una piedra de otro planeta. ¿Ya? Nos hicieron salir a la zona del silencio, en el desierto de Durango, Coahuila y Torreón, en el norte de México, y la nave apareció, proyectó unas de luz, formó una especie de agroglifo con las plantas del desierto, y en el centro del agroglifo estaba esta piedra de otro mundo que tiene
a diferencia de cualquier otro meteorito del mundo, el fósil de un animal de otro planeta. Todo lo que hay en los museos de historia natural, o sea, en los gabinetes de geología de las universidades, son condritas, son meteoritos carbonáceos que tienen, si utilizas el microscopio electrónico, ya vas a encontrar microorganismos y bacterias fósiles. Pero no hay ninguno que tenga el fósil de un animal de otro planeta. Los geólogos que han visto esto lo he traído aquí y lo hemos pasado aquí en la televisión de España, ¿ya? Y también lo he puesto en... Sí, sí, claro que sí. A veces los hago de paseo. ¿Ya? Sí. Es el fósil de un crustáceo. O sea, el meteorito ya se ha partido, ya ha perdido la cáscara, ¿ya? Y en el interior está el fósil del crustáceo. Y como digo, ya lo han visto geólogos, ya lo han visto decanos de universidades, y han dicho, esto es imposible. Supongo que lo vas a donar para la universidad. No, no, no. El día que ya haya el Museo de los OVNIs en algún lugar serio en el mundo, ahí lo llevaremos, ahí lo dejaremos. Probablemente en México, ¿no es cierto? Que vuelva al lugar de donde lo recibimos. Bueno, y los contactos han seguido en diversas partes del mundo, con avistamientos de todo tipo, ¿ya? Últimamente he estado en Brasil, ¿ya? Aquí, invitado por los grupos de Brasil. En 1978 los grupos de Brasil fueron convocados a esta zona que se llama Paraúna, en la sierra de Goiânia, Goiás, para experiencias de contacto, tuvieron avistamientos, hicieron descubrimientos arqueológicos que nadie en Brasil sabía, ni los antropólogos ni los arqueólogos brasileños, ya una muralla de 4 kilómetros de largo de piedras hexagonales basálticas, como las que se encuentran en Ammadol, en las Islas Marquesas, como las que se encuentran en Gunung Padam, allá en Java, ya, una muralla de 4 kilómetros, de hasta 4 metros de altura, de estas piedras hexagonales, y al final de ellas una pirámide, al estilo maya, en Brasil. Según los científicos brasileños, en Brasil nunca hubo una alta cultura, lo máximo bosquimanos, cazadores y recolectores incipientes. Y están unidas magnéticamente las piedras, que tú pones ahí la brújula y te da de vueltas. Miren ustedes la muralla y todas estas formaciones rocosas y estructuras piramidales. Miren ustedes la muralla que se extendía por toda la selva. Lamentablemente la construcción de Brasilia en medio de la selva, se le ocurrió al presidente de Brasil construir una ciudad en medio de la selva. Entonces todos los pueblos de desarrollo comenzaron a quemarse, a comerse totalmente la selva. Hoy día toda la selva ha desaparecido. Entonces toda esta zona ya no existe, o sea, no existe toda esta vegetación. Miren, en aquel entonces, hasta pirámides, miren, o sea, escalonadas, allí en Brasil. Y el grupo llegó en base a mensajes dados por estos seres. Habían cuevas también que se metían dentro de estas formaciones rocosas y todo. Pues miren ustedes ahora la selva. Miren las poblaciones que están ahora. Paraúna ya es una población. Toda la selva desapareció. Los grupos nuestros, tanto de Brasil como de Uruguay, van continuamente a este lugar. Aparecen las naves. En los avistamientos. Pero miren ustedes, la selva totalmente desaparecida. Se le entregaron a los agricultores, se le entregaron a los ganaderos. ¿Y por qué los antropólogos y los arqueólogos, cuando se les mostraron las fotos y las evidencias de este lugar, no quisieron ir a investigar o averiguar? Porque esta zona está reservada para grandes hacendados y agricultores, y entonces no pueden entrar a esas tierras, ¿ya? Y menos aún hacer ninguna excavación que vaya a convertir el lugar en una especie de zona arqueológica y todo. Entonces, los intereses creados. Miren ustedes, toda la selva desapareció, ¿ya? Miren, muralla, Valle de Portiaria, 31 kilómetros, con los grupos de Brasil. La selva que ustedes vieron ya no existe. Lo mismo que está pasando ahora en todos esos países con las quemazones y eso. Claro. O sea, está más cuestión de política que de cambio climático. Miren ustedes, ya, para llegar a lo poco que queda de la muralla, ya.
Miren este símbolo de un rostro corazón, un símbolo de la hermandad blanca. O sea, alguien ha aprovechado esta parte de sus tierras para conservar por lo menos algo de la muralla, porque la están desapareciendo, están llevando las piedras ya, o están pasando los bulldozers y todo, ya para hacer caminos y todo eso. Ahí estoy parte de la muralla. Miren, esta muralla, desde el año 78, miren ustedes cuántos años han pasado, y miren, la mayoría de las piedras ha desaparecido. La muralla era hasta por aquí, y miren, ya casi no hay. Esto es en el viaje que acabo de hacer hace como 2 meses y alguito. Ven como todas las piedras están ya destrozadas, se las están llevando, las están rompiendo, ya, todos se las están llevando. ¿Ven? La muralla iba de un extremo al otro del valle, 4 kilómetros. Todas las piedras estaban trabajadas. ¿Eh? Y esta es la pirámide al final de la muralla. Ahí cerca se llama una sierra que se llama Sierra de Gales, donde también hay formaciones naturales muy extrañas. Miren aquí lo que hay acá atrás. Parece como un león. Meditando, haciendo prácticas. Miren en la montaña un rostro tallado. ¿Ven? Aquí está el rostro. Llevamos a los grupos a hacer meditaciones, prácticas, ejercicios, como los que vamos a hacer justamente este fin de semana aquí cerca de Zamora, para quienes quieran apuntarse y quieran acompañarnos. Miren ustedes ahí las piedras trabajadas. Esta es la otra pirámide que estaría en el otro extremo del valle. Otros rostros tallados ahí también en la montaña. Y estructuras piramidales que hay a la distancia. Y las prácticas que hemos hecho con avistamientos que hemos tenido ahí y presencia de estos seres ahí en estas salidas. Y los avistamientos. Y hace pocos días atrás me encontraba en Jenny Jump, en New Jersey, ya con los grupos de contacto. Joaquín Vargas, la gente de los grupos. Lugar maravilloso. Tuvimos experiencias muy interesantes. En este lugar se formó un Sendra. Ahí las chicas señalando el lugar donde estuvo el Sendra en la tarde. Bueno, un resumen ahí apretado de estos 50